Bienvenidos al Rugido de León, del majestuoso león, el león ibérico y de raíces castellanas que vuelve a la península para rugir. Rugir, que para nosotros es decir las cosas claras y buscar la verdad, le pese a quien le pese. Hoy tenemos preparada una tertulia, como siempre, de actualidad. Vamos a hablar sobre cómo han ido surgiendo los acontecimientos, decisiones del gobierno central y de las comunidades autónomas, desde que se tuviera conocimiento del inicio de la propagación de este virus y desde el prisma del COVID en nuestro país, de lo que se nos ocurra. Para ello tenemos con nosotros a contertulios de excepción. A un habitual, Luis Carlón, presidente de la Asociación Cultural Fernando III el Santo. Hola, Luis. Y ¿Qué enhorabuena tal? por la entrevista que hiciste junto con Antonio Moreno y Daniel Gómez Aragonés. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Me Pasamos vais a muy buen permitir un rato inciso. Sí, y se dieron muchos datos. se dieron muchos datos. Me vais a permitir un inciso. Tenemos la gran suerte en este canal de contar con colaboradores de un grandísimo nivel, el nombrado Daniel Gómez, el economista Guillermo Rocafort, filólogos, historiadores y más que vendrán. Y sobre todo gente muy documentada. Colgamos contenido muy habitualmente y sobre temas muy variados, pero sobre todo interesantes. Podéis suscribiros al canal, interaccionar mediante comentarios, darle like a nuestros vídeos y compartir en redes sociales. La verdad es que sería de gran ayuda para que podamos tener más repercusión si difundís nuestro contenido. Bueno, hoy también contamos con José María Reguera, de la misma asociación, y se ha afilado las garras para rugir con nosotros por primera vez Luis Vita, socio y cofundador de la Asociación Cultural Fernando III el Santo. Hoy somos todos fernandinos. También les va a acompañar un servidor, soy Javier Bartolomé. Hola, Luis y José. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, Bueno, ¿qué tal? pues ¿por dónde empezamos? Pues por el principio. El virus se libera, por llamarlo de alguna forma, en un laboratorio de Wuhan, y aunque a posteriori se ha conocido de la existencia de casos en octubre o noviembre, esto toma repercusión mundial allá por diciembre. A primeros de enero, la Organización Mundial de la Salud emite una serie de textos técnicos a los países miembros, recordemos que uno de ellos es España, para proteger a trabajadores de la salud. 5 de enero, primer texto técnico, avisando del riesgo de contagio para personas que entren en contacto directo con la enfermedad y de las medidas de protección que son necesarias, o sea, EPIs. Se avisa, y aunque el primer caso en España data del 31 de enero, oficialmente, un caso importado, es decir, que vino ya contagiado el hombre, el gobierno de España llega superado la fecha. Luis Vita, buenas tardes. ¿Qué pasa con las EPIs? Que hemos visto a sanitarios indumentados con bolsas de basura como protección. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, en primer lugar también me gustaría, bueno, hacer un pequeño comentario sobre el inicio de esta peste y la fecha, ¿no? El inicio, no sé, creo que es muy aventurado todavía decir que pueda ser soltado desde un laboratorio. Y respecto a la fecha, pues casi todo el mundo coincide en que a partir de octubre ya había casos en Wuhan. Así que, bueno, se estima que en España seguramente en diciembre ya habría algunos casos. Los militares que fueron a esos juegos militares acusan, bueno, fiebres y síndromes compatibles con este COVID-19. Así que, bueno, pondría un poco en entredicho las fechas, ¿no? Esto significaría, para nuestro caso, que la pandemia, que los casos reportados desde que iniciaron el conteo de los casos son totalmente falsos. Es decir, podemos hablar que a lo mejor a primeros de marzo estaríamos ya con miles de muertos, seguramente, y con cientos de miles de infectados, seguramente algún millón ya. ¿Hay algún informe reciente que dice que España no ha pasado más que el 5% de los habitantes por la enfermedad? Aunque alguno del 7,4% de la población está en contacto con el virus. 7,4. Se estima, bueno. Aún así, si echamos las cuentas, son alarmantes,
porque de un 7,4% sobre una población de 70 millones, que somos más o menos en España, tenemos, según cifras oficiales, unos 30.000 muertos, pero según cifras que, bueno, que pueden dar las comunidades autónomas, o si nos fijamos en datos de Bueno, funerarias, pero esto es normal, ¿no? En las pandemias, porque al final hablamos de lo que dicen los expertos, yo no soy ningún experto, los clústeres, ¿no? Del estallido. Y al final lo que está claro es que los estallidos son en unos determinados lugares y en otros pues no ha habido esos estallidos, más que algunos pequeños casos. Está claro que los casos potentes estaban en Madrid y en Barcelona, que es de las ciudades que más contacto con Italia han tenido, porque seguramente aquí habría cepas de la primera oleada o de la cepa de Wuhan, si nos ponemos en la hipótesis que hubiera llegado aquí después de los Juegos Militares, pero luego también han venido, y donde se llegó la infección, el boom de la infección, fue cuando se juntaron los que venían acarreando, que el gobierno ha estado negando, y esto habría que investigar cómo están los servicios médicos en los diferentes hospitales de España reportando neumonías atípicas, confundiéndolas también con la temporada final de la gripe. Y bueno, seguramente saldrán muchos más. Y luego lo gordo, al final aquí ha pasado que dejando abiertas las fronteras, todos los vuelos, todo el referente comercial que hay con el norte de Italia sobre todo, bueno, pues han dejado aquí, ya cuando estalló en Milán, aquí fronteras abiertas y iba todo el mundo allí como si no pasara nada. Y así lo decía el gobierno, teníamos ya nuestra pandemia propagada en todo el territorio nacional, seguramente desde octubre, diciembre, con los cientos de muertos o así, pero creciendo, ¿no? Porque ya se empezaban a reportar, oh, este tiene coronavirus, pero no ha venido de Italia, no ha venido de China. Bueno, pues seguramente sería algo de aquí. me parece súper interesante lo que dices, tanto que me parece que da para otra charla. Si te animas, si nos animamos, a lo mejor, a lo mejor pues podemos grabar sobre ese tema. Pero vamos a hablar hoy un poco más sobre lo que pasó en España y sobre cómo han ido surgiendo los acontecimientos. Hay avisos e informes previos a que la situación fuera insostenible en España. El CSIC emite un comunicado alertando sobre la posibilidad del virus en enero. El 24 del mismo mes, el jefe de prevención de riesgos laborales de la policía emite otro informe en el que recomienda evitar aglomeraciones y utilizar guantes y mascarillas. Gasta 300.000 euros en material para los agentes, que desconozco si serían insuficientes o dónde está el material, porque todos hemos visto declaraciones de agentes en los que se quejaban de trabajar sin protección. Poco después, José Antonio Nieto, que es este señor, que es el jefe de riesgos laborales, es destituido, aunque le faltaban pocas semanas para jubilarse, alegando para la destitución ser la fuente de la filtración de dicho documento. José María, tengo más datos y más contundentes de los que iremos hablando, pero ¿piensas que podemos creer que la situación se dio de una manera tan repentina como para que al gobierno de una nación no le dé tiempo a dar seguridad primeramente a sus sanitarios? Y vamos a repartir un poco. ¿Se podría o debiera haber hecho algo desde las comunidades autónomas? Bueno, efectivamente, no creo que la situación fuera tan repentina como para no haber tomado precauciones, ¿no? Lo mismo que decía antes Luis Vita, que ya en octubre, aunque es verdad que no sé, a nivel internacional no se sabían cuáles eran los síntomas, no se había todavía tenido conocimiento, al menos a nivel popular, de lo que era un coronavirus, ¿no? O de lo que era este coronavirus, pero es verdad que sí que había datos y advertencias por parte de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud que advertían de que esto ya estaba viniendo y aún así hemos visto, la Organización Mundial de la Salud. Claro, creo que para el 31 de enero advirtió de que los sistemas sanitarios debían apercibirse de material para luchar contra el virus, ¿no? Y aún así vimos al ministro Salvador Illa diciendo que estábamos bien, ¿no? Que teníamos de todo y que no hacía falta, ¿no? Hablaremos más en profundidad sobre Salvador Sí. Illa porque lo de es muy particular el caso de este ministro.
Bueno, seguimos. Así que sí, Sí, no, perdona. sí, solo eso, sí, no más. Perdona. Continúa, Nada. continúa. Seguimos con los días previos a la Manifa del 8 de marzo, que para muchos es la fecha clave dadas las aglomeraciones que se produjeron en muchas ciudades de España. Hay informes que dicen que los casos subieron un 50% después de esas fechas. El 7 de febrero, un mes antes, la Organización Mundial de la Salud avisa del riesgo de desabastecimiento de mascarillas y guantes de látex. A primeros de marzo, la OMS avisa a los gobiernos, y leo textualmente el tuit: hacemos un llamamiento a los líderes de todos los países para que agilicen sus planes, coordinando lo necesario dentro de sus gobiernos, involucrando no solo al Ministerio de Salud, Seguridad, Asuntos Exteriores, Finanzas, Comercio, Transporte e Información, sino a todos los niveles del gobierno. Nos preocupa que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones que demuestran ese compromiso no coincidan con ese nivel de amenaza al que todos nos enfrentamos. Esto no es un simulacro, no es el momento de rendirse, no es tiempo de excusas. Este es el momento para aplicar todas las medidas de contención. Estamos hablando del 7 de febrero. Y se pasa, no, eso era era el 2 de febrero. Se pasa y el 7 de febrero se pasa de riesgo moderado a riesgo alto. Se hace un llamamiento, todos hemos visto vídeos donde desde el gobierno, desde partidos políticos, desde medios de comunicación, se anima a asistir a la manifestación del 8 de marzo. Nos suenan frases como el machismo mata más que el coronavirus. También he encontrado un primer informe con el título Informe número 3, es curioso. Un primer informe aparece con el título Informe número 3, con la fecha de 28 de febrero, que digo yo que exista el número 2 y el número 1, que serán anteriores, pero no aparecen, en la página web de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y otros siguientes cada 2 o 3 días, desde entonces hasta el 30 de abril, con el título Informe número 27. Pero, Luis, ¿de verdad hay alguien que se pueda creer que no dio tiempo a prepararse? Bueno, yo estoy más indignado que el perro alano o mastín leonés que tenemos por ahí de fondo, que parece quejarse amargamente de la situación actual de España. Es un bonito sonido de fondo, ¿eh? Todo hay que decirlo. ¿Cuál león? ¿Cuál león? Bueno, pues todo esto es un escándalo mayúsculo, es un acto evidentemente que se verá con el tiempo delictivo, y curiosamente hoy han salido en varios digitales una serie de datos respecto a manipulación de datos previos al 8 de marzo y dices tú que han desaparecido algunas cosas. Pues bueno, pues es bastante fácil que hayan desaparecido, porque todo esto va a tener un recorrido largo y intentarán no ponerlo fácil. Aquí tenemos que empezar recordando que, como ya habéis hecho antes, pero no está mal recordarlo, que el 8 de marzo se echó a la gente a la calle para una manifestación supermasiva, no solo en Madrid, sino en todas las ciudades de España. Lo que pasa es que la de Madrid fue a lo bruto, fue la central, con lemas como ese de el machismo mata más que el coronavirus, y creándose una expansión total de la pandemia. Cuando es evidente, no solo que había datos del peligro, sino que ya la pandemia era efectiva. Ya se sabe, ahora mismo se sabe que en España había personas enfermas tanto en febrero como en enero, incluso fallecidos. Con lo cual, ¿qué te puedo decir? Cuando tú, con todo el aparato del Estado, medios de comunicación, ministros, etcétera, 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 además, bueno, pues quitando 4, pero 4, todos los demás no solo no pidieron precauciones, sino que alentaron a esto. Bueno, es criminal, no cabe duda. Si quieres, hablamos un poco también de este bichito. De ella, de... No, Bueno, de yo quisiera... la COVID-19, de ese origen, ¿no?
Quisiera dicen que sí que- poner sobre la mesa unos datos, más allá de las informaciones, las advertencias de la OMS o cualquier noticia o información que pudiera venir desde la China. Vamos a ver. Esto al final, aparte de ser una tragedia humana, ¿no?, con los miles y miles de muertos enfermos y probablemente con secuelas, miles y miles de muertos, esto sobre todo es una crisis económica terrorífica, o más que crisis, un endeudamiento gigantesco de golpe de la mayoría de los particulares, de las empresas, de los países. De los países. Es decir, es un endeudamiento colectivo y a una velocidad del relámpago. Con todo esto, tenemos que poner un dato sobre la mesa y es el dinero que va a tener para gastar, ha avisado Blackstone, para gastar isofacto. Y estamos hablando de 140.000 millones de euros. Lo ha avisado la semana pasada y se ha lanzado a una voraz compra de todas las cosas. Está intentando comprar el 20% de la Liga Italiana de Fútbol. Aquí en España también se va a hacer seguramente con grupos hoteleros, que es su mayor negocio, son los grupos hoteleros. Ese sector de bajo valor añadido en el que España está totalmente volcada, ¿no? Que dice Y que tenemos, algún... y que es el 15% del Producto Interior Bruto, ese sector infravalorado, ¿eh? No se Bueno, pues esta empresa, este fondo, Blackstone, que recordemos es el fondo de Soros, es el que se va a hacer con todo el pastelito. Y sobre esto podríamos hablar varias cosas. Sobre Soros y China, me gustaría hablar. Y me gustaría hablar sobre Soros y Sánchez. Sánchez ha trabajado para una organización que se llama la Demócrata NDI, de la Madeleine Albright. Ha trabajado como observador en diversas elecciones, hasta en Marruecos, en el 2013. Bueno, al final todo huele muy mal. Soros ha estado reunido con Sánchez, por lo menos que se sepa, en 5 ocasiones. La última fue en febrero, en la Moncloa. Fue recibido por Sánchez, Soros. Bueno, cuando hablamos de previsión, esta gente, que os recuerdo, los que fomentan también esta fundación demócrata también son unos conocidos como los Rockefeller a través de la JP Morgan, y también está Goldman Sachs patrocinando esta. Ellos también forman parte de otra fundación, que es la Fundación por el Bien, de la que son también partícipes Bill Gates, ¿no? Bueno, huele a un tufo extraño esta pandemia. Y Qué casualidad que siempre todas este tipo de asociaciones tienen nombres que implican justamente lo contrario, asociación por el bien. Cuando hablamos de estado del bienestar y... Los chinos tienen un problema, ¿no? Tienen un problema, los chinos son un modelo comunista que va un poco en contra de Soros, ¿no? Soros está contra China, pero hay que saber que dentro de China también hay una guerra dentro del Partido Comunista. Están los famosos reformadores, que son de la banda de esta gente, ¿no? Hablamos de Nancy Pelosi o Hillary Clinton, todos ellos la nueva progresía, ¿no? Todas las corrientes estas que están imponiendo, y los reformistas chinos vienen a ser de esto. ¿Qué va a pasar? Veremos. Muy curioso, hemos tocado la faceta económica, perdón.
quiero volver un poco a lo que decía Luis antes, Luis Carlón, sobre el tema de qué es el virus, ¿no? He encontrado unas declaraciones de Luc Montagnier, que es un médico francés, fue uno de los descubridores del virus del SIDA en el año 1963, por lo cual, entre otras cosas, ganó el Nobel de Medicina en 2008, aunque es verdad que a nivel, es una opinión personal, el premio Nobel está bastante denostado, sobre todo el de la paz, desde que se lo dieron a Obama. Pero bueno, este hombre, en un programa de la televisión francesa que se llama Pourquoi Docteur, algo así como ¿Por qué doctor?, dice literalmente: llegamos a la conclusión de que efectivamente existe manipulación de este virus. A este virus claramente le agregaron unas secuencias de VIH, el virus de... ¿Quién se lo agregó?, le pregunta al periodista. Dice, no lo sé. ¿No es natural?, le pregunta el periodista. Dice, no, fue un trabajo profesional, un trabajo de biólogos moleculares, un trabajo muy minucioso, se podría decir que de relojero cuando vemos las secuencias. Y añade que no sabe por qué ni quién, pero que puede ser que hay una posibilidad de que quizá fuera un intento de hacer una vacuna contra el propio SIDA, ¿no? Añadir partes del VIH en este coronavirus para tratar de crear esa vacuna contra el SIDA, ¿no? Entonces me parecía muy interesante el toque de atención que ha dado Luis sobre lo que es el bichito, sobre lo que es el virus, y es que ha venido al pelo, porque mira, no lo hemos hablado, pero parece que lo hubiéramos hablado, porque me ha parecido... Me has dado pie para hablar de esto. Yo quería recuperar lo que estaba comentando. Sí, por favor, Luis. Porque nos hemos pegado varios saltos respecto a cómo se gestionó la crisis previa. Aparte de lo que hemos dicho, hay que decir que en cualquier organización, y un Estado es una organización precisamente para llevar a cabo las cuestiones que las personas por su propia cuenta, ya sea por desinformación, cosa que sí tiene el Estado, o por incapacidad de conseguir medios, cosa que sí debiera de tener el Estado, no hizo. ¿Y a qué me refiero? Llegó la pandemia y aquí los hospitales estaban desabastecidos. Las farmacias estaban desabastecidas de mascarillas, no teníamos respiradores. Por supuesto, los test, ¿qué vamos a decir de los test si seguimos sin tenerles? No es que llegásemos los últimos, es que todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado. Ahora obligan a los niños a llevar mascarillas. Nadie se ha preocupado en hacer mascarillas para niños. Esto es un escándalo. Os voy a contar un caso particular que me llega, vamos. No he acabado yo, Javier. ¿Perdón? Pero cuenta. Que no he acabado yo todavía mi exposición. Pero que cuenta. Digo que no te pases luego para allá porque... Vale, pues nada. Ahora es a raíz de lo que estás diciendo. Mi hermano ha estado trabajando como sustituto de una persona con COVID-19 es enfermero, en un ambulatorio de Palencia, de un pueblo de Palencia. Bueno, pues ¿os podéis creer que a mi hermano no le han hecho el test de coronavirus ni antes ni después? O sea, se contrata a un enfermero y si tiene el coronavirus, porque él venía de trabajar, no voy a dar datos de dónde, porque bueno, pues es su privacidad. Venía de trabajar de otro sitio en el que al que se derivaban enfermos de coronavirus. Entonces podía tenerlo, ¿no? Me llaman para trabajar para la Seguridad Social, habiendo estado trabajando en un sitio donde se derivaban casos de COVID-19 desde el Hospital de Palencia, y no le hacen un test. Sabemos que hay casos que no son, o sea, que no muestran síntomas, ¿no? Pues, ¿y si él hubiera estado, o si él ha estado ahí sin mostrar síntomas y ha contagiado a gente? No, todo es un esperpento. ¿Y si a él le han contagiado? Bueno, y ya hablando de los EPIs, o sea, fotos con bolsas de basura,
para aislarse, vamos, es tremendo. Y perdóname por haberte cortado, Luis, por favor, sigue con lo que... No, bueno, es que estás estaba intentando preparar una base, ¿no? Por un lado tenemos, como ha explicado José María, el bicho, lo que es raro de narices. Se ha raro de narices, puede ser que fuese un intento de vacuna frente al SIDA, puede ser, ¿por qué no? Puede ser que estuviesen haciendo cosas raras de estas, pues porque tienen por ahí laboratorios y se les escapó, puede ser, pero si empezamos a ver las consecuencias que esto nos va a traer y si vemos cómo se ha afrontado toda la secuencia de avance del virus, pues la verdad es que nos da que pensar. Y nos da que pensar porque, y ahí sí que podemos ir a las consecuencias que vamos a tener, y quizá hoy no nos dé tiempo a hablar cómo se ha dirigido a partir del 8 de marzo, en España concretamente, que somos el país que peor ha gestionado del mundo. Ya es decir, algo tiempo nos dará. Ya lo dijimos en la primera reunión, no estamos precisamente al lado de China y somos el país con peores números en lo que se refiere al coronavirus. Sí quería recordar también, porque al final esto es una guerra global, lo que nos está demostrando esto. Xi Jinping, el presidente de China, y ya lo comentamos en la anterior tertulia con Beramés, tiene una oposición, lo que se llama la sección dura o la sección oculta del gobierno chino. Bueno, pues esta sección oculta es precisamente la que tiene relaciones con todos estos personajes buenistas que en el fondo son malvados, de los que nos ha hablado antes Luis Vita. Xi Jinping, precisamente con quien tiene buenas relaciones, es especialmente con Rusia y con ciertos países de África y de Hispanoamérica, y no las tiene malas con muchos países europeos, entre otras cosas, porque tenemos una relación, desgraciadamente, pienso yo, demasiado fluida con China desde hace demasiado tiempo. Y ahí entraríamos en otra cuestión. ¿Por qué aquí llegan los productos chinos sin aranceles cuando allí se trabaja muchas veces en condiciones de esclavitud y aquí tenemos que pagar todo tipo de impuestos y luego en el mercado tienes que partirte la cara de manera absolutamente vergonzosa? ¿Por qué? Porque todos los gobiernos que hemos tenido anteriormente, por motivos económicos que a ellos les beneficiaban, han ido dejando tirado al sector económico español. Así que, bueno, a grandes rasgos creo que es indudable que el bicho no es cosa natural. No lo ha dicho ya solo no recuerdo el nombre del doctor, ya son muchos los Montagnier, son muchos ya los que se están uniendo a esta teoría. No se hizo lo que se debía hacer desde el principio. China ocultó el verdadero peligro de esto. Vimos cómo llegaba Irán, cómo llegaba Italia, o sea que es que lo estuvimos viendo en vivo y en directo y no se hizo nada, o sea, nada de nada. Y tenemos que tener en cuenta... Se hizo bueno, todo lo contrario, no efectivamente. Pasaba nada, era una gripita, un caso, no pasa nada. Lo que se hizo fue justo lo contrario. No solo se hizo nada para evitar el contagio, sino que se ayudó al contagio. Se promovió. Se promovió. Con lo cual, ya tenemos dos cosas que creo que cada día van a ser más irrebatibles. Y ya la tercera es las consecuencias. Las consecuencias, pues las estamos viendo. Aquí en España, encima, nos ha pillado con un gobierno que, bueno, podemos hablarlo tranquilamente luego si queréis, pero vamos, es que incapaz, totalitario, mentiroso. Bueno, pues que nos pillen confesados. Yo creo que esto va a dar para una segunda parte. Si alguien tiene algo más que decir sobre porque me gustaría que en la segunda... Una cosa, Javier. En la primera reunión que tuvo Pedro Sánchez, al ser investido presidente, fue con Soros, ¿eh? No está mal recordarlo. Fue la primera. Decía Vita antes. Sí. Ahora os doy la oportunidad, porque todavía nos queda un poquitín para terminar de hablar sobre este primer bloque que vamos a tener en la reunión de hoy, que estamos tratando sobre antes de que el virus llegue a España y sin adentrarnos tanto en la... Hablamos de antes, perfecto. Vamos a hablar de antes. ¿Qué pasó un segundo, antes Luis, del virus? Vita, un segundo, por favor. Entonces, en este primer bloque me gustaría que termináramos de hablar sobre este primer bloque y después, ahora mismo, volvemos a la tertulia
para hablar ya de una vez el virus está en España, sobre la gestión. Bueno, Vita, por favor. Pues quiero continúa. decir una cosa de respecto antes del virus. Antes del virus se estaba preparando. Y antes del virus y después de la investidura, Sánchez ha hecho unos viajes que me recuerdan a los viajes que hacía Juan Carlos a Arabia Saudí y a Oriente Medio. Este se ha ido a Manhattan. No digo más. Es Ha verdad. ido mucho a Manhattan, a sus Naciones Unidas, a sus acciones por el clima y tal, que al final no dejan de ser lobbies donde se reúnen y hablan de otras cosas, porque eso todos sabemos que es una auténtica cortina de humo. Y todas sus reuniones son cortinas de humo para tener reuniones discretas y hablar de otros temas. Son progres. El progre, además, afiliado al Club del Mandil, ¿no? Muchos de ellos lo son. Así que bueno. Bueno, hay que entender una cosa de la posmodernidad. Cada vez que ellos dicen blanco es negro. Efectivamente, pasa, es la posverdad que va ligada a la posmodernidad, ¿no? Es todo la misma mierda que decía el clásico. Pues son los mismos comisionistas. Ellos te enseñan una mentira, pero como todo el mundo la defiende, el que dice eso es mentira es el loco. Y esto ya creo que es de ahí, sobre todo, donde está saliendo una cierta reacción, especialmente aquí en España. El pueblo español durante mucho tiempo ha mirado hacia otra parte, muchos siguen mirando hacia otra parte, pero muchos de los que miraban hacia otra parte ya no pueden soportar más tanta mentira, tanta falsedad y sobre todo tanta falta de respeto. Y todo esto mientras te van recortando libertades y subiendo impuestos. Así es. Y empobreciéndote, por cierto, en el camino. Es muy, muy reveladora y viene al pelo la entrevista que le hice a Ricardo Botín la semana pasada. Si los que están viendo este vídeo no lo han visto, les animo a que lo vean porque realmente estamos hablando de las estrategias de manipulación de las que habló Timsit, Sylvain Timsit, el francés. Una cosa sobre antes del virus. Me crucé con un vídeo, es en el programa de la mañana de Federico. A mí no me gusta Federico Jiménez de los Santos, vosotros lo sabéis, pero la entrevista era, bueno, no es que una entrevista, era un conversatorio con Frank Cuesta, el famoso herpetólogo por sus programas de televisión, con ese estilo que lleva, ¿no? Ese calzado, la gorra siempre hacia atrás. Él vive en Indonesia, si no recuerdo mal, a caballo entre Indonesia y España. Creo que es... No, Indonesia no es Tailandia. Efectivamente. Bueno, estamos hablando de Asia, es una que está muy cerca. Bueno, él dice que ya en el mes de agosto vieron algo raro, porque dice que desde esa zona hacia China, hacia Vietnam, se exportan... ¿Lo comenta eso, lo comenta Frank Cuesta? Sí, dice que se exportan... Bueno, le animo a cualquiera que lo vea, a que lo busque en YouTube, porque él lo dice, o sea, no es cosa mía, yo no voy a citar, voy a resumir un poco lo que dice, ¿no? Que se exportan pangolines, de contrabando, obviamente. El pangolín es un animal parecido al armadillo, es una cosa de a aquella estas alturas, zona, creo que todos tenemos en la mente como... Sí, ¿verdad? Y bueno, no solo pangolines, es decir, que se exportan murciélagos y algunos más, ¿no? De contrabando, y dice que ya en el mes de agosto ellos descubren que su asociación de protección de los animales, junto con otras asociaciones que trabajan en la zona, descubren que ya no hay exportación de esos animales en torno a la segunda semana de agosto. Ese cese del tráfico a él le da que pensar, visto en retrospectiva, por qué se dejó de traficar con esos animales, porque China ya no lo demandaba, ¿no? Le pregunta uno de los contertulios que está en ese programa, no recuerdo quién, que por qué los mandan a China. Y él dice que estos animales están cumpliendo ahora mismo el mismo papel que cumplían antaño las ratas o las cobayas, que en muchos sitios siguen cumpliéndolo, ¿no? Que son animales de laboratorio. Así que ahí también podemos tejer un poco esa idea
Bueno, y las ratas también siempre han sido animales transmisores de enfermedades. Bueno, También. el virus parece ser que está claro que viene, o dicen muchos, que forma parte de la estructura general, es de un murciélago, concretamente el murciélago de herradura. Parece ser que tiene muchos coronavirus, y este parece ser que es similar a un 90 y tantos %, según dicen los virólogos, a un coronavirus Una del mutación desde ese murciélago. punto, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, Frank Cuesta decía esto como que, pues eso, visto en retrospectiva, ¿no? Como una señal de alarma. Y él lo dice antes de la declaración del estado de alarma, ¿no? Como una señal, no de alarma, sino de algo pasa aquí, ¿no? Y bueno, pues él lo vincula ahora, ya lo vinculó en marzo con todo este tema, ¿no? Previos, o sea, estamos hablando de cosas previas en cuanto a lo que es la pandemia, ¿no? La peste roja, como nos gusta decir, ¿no? Sí, la peste roja es un término que además acuñó José María en un artículo que puso. No, no es mío, ¿eh? Yo se lo copié a alguien. Ah, tú solo copiaste a Sí, alguien. sí, Bueno, no sé a quién, pero yo lo leí por ahí, pero me gustó. Me gustó No bueno, por ese obstante, origen, ¿no? está bien, Que nace en está un bien. país socialista, comunista, ¿no? Bueno, me parece que este bloque ha dado para, bueno, pues para conocer bastantes datos de la parte posterior a que la pandemia llegara a España. Me parece que vamos a tener que conectarnos una segunda vez para hablar desde entonces, desde aquí, y ya vamos a entrar en la siguiente conexión hablando de la crisis una vez llegada a España, de la gestión del gobierno, la gestión de las comunidades autónomas, de cómo lo han llevado los medios de comunicación. Así que, bueno, si les ha parecido interesante esta parte, les animo a que vean la segunda. Hasta ahora.